Las mascotas necesitan ir al veterinario, a la peluquería o al parque a jugar con sus amigos. Muchos dueños no disponen de vehículo propio, sus horarios de trabajo no concilian con las necesidades de estos peludos amigos. Pero ahora algunas startups brasileñas han desarrollado un servicio para transportar animales, aunque sus dueños no estén presentes. El chofer a domicilio ya ha llegado. En media hora le esperan en su centro de trabajo voluntario. Hablamos de Juca, un perrito que contrata un servicio particular para sus desplazamientos rutinarios. Esta es la propuesta innovadora de algunas compañías brasileñas para facilitar el transporte de animales en sus más diversas necesidades, desde ir al veterinario hasta participar en programas de televisión. Y pueden viajar solos o acompañados de sus responsables humanos. Tenía un amigo que necesitaba trabajar y otro amigo que tenía una clínica veterinaria. Entonces nos juntamos, compramos un coche para él poder hacer las demandas de la clínica y al cabo de 2 meses hacía más servicios para los clientes que para la propia clínica. Entonces vimos que existía una demanda muy grande y decidimos apostar y expandir el negocio. Los vehículos están adaptados para llevar a los peludos con cinturones de seguridad y correas. También disponen de una capa protectora y un kit limpiador para desinfectar después de cada uso. El requisito indispensable para trabajar de conductor es amar a los animales, aunque también reciben instrucciones para lidiar con cualquier raza. Debemos saber cuál es la mejor manera de adaptar al animal dentro del coche, cómo va a estar más cómodo, si es una raza predispuesta a tener más o menos calor, a poner el aire acondicionado a la temperatura correcta, dónde ponemos al animal, la manera que entramos y salimos del vehículo. Los viajes deben solicitarse con cierta antelación para conocer las características del pasajero y poder calcular el precio de la ruta, independientemente para particulares o para empresas. Pues a veces la aventura les lleva incluso hasta otro país. Leo es un chucho argentino que vivía en la calle y que conquistó el corazón de unos jóvenes turistas. Intentaron de todo para traerlo a Brasil y no fue nada fácil. Cuando descubrí esta empresa, yo ya llevaba 3 meses buscando soluciones. Ya había pensado en desistir y colocarlo en una protectora, pero todas estaban llenas. Pero ellos me dijeron que iban a resolver mi problema, costase lo que costase, y me puse muy contenta. Llamé a todo el mundo avisando que en una semana Leo estaría aquí. No solo los perros pueden usar este servicio, también gatos, roedores, incluso aves, aunque ellos sí deben permanecer dentro de un transportín facilitado por el responsable. Paula Muriel, CGTN en español, Río de Janeiro.